Muy buenos días, tardes o noches. Oro al Señor nuestro Dios que bendiga este tiempo de enseñanza y reflexión. Se ha denominado esta parte la asimilación de la palabra de Dios y es la segunda parte y es el video 3. En el anterior video vimos tres disciplinas relacionadas con la asimilación de la palabra de Dios. La de escuchar, leer y estudiar la palabra de Dios. En esta parte de la asimilación de la palabra de Dios, vamos a profundizar otras tres disciplinas que iremos estudiando una por una. La memorización, la de meditar y finalmente la de aplicar la palabra del Señor. Donald Whitney, autor del libro de Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, al iniciar esta segunda parte, refuerza que el crecimiento cristiano supone disciplina y que la rapidez y el grado de crecimiento va a depender de nuestra disciplina personal. No obstante, la mayoría de los cristianos somos personas que escuchamos, leemos y estudiamos la palabra de Dios, pero no siempre percibimos que estas disciplinas espirituales estén dando fruto en nuestras vidas. Y pensamos que es algo que ocurre con nuestras vidas, que yo tengo un problema X. Sin embargo, el problema radica simplemente en el método. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que leen cada día y aún varios capítulos por día, pero cuando cierran la Biblia no pueden recordar lo que leyeron. Le echamos la culpa a nuestra falta de memoria y a nuestro coeficiente de inteligencia, a nuestro grado de educación, a nuestra edad, etcétera. Pero no es ninguna de esas causas. El apóstol Pablo a los Corintios les decía lo siguiente: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es, pero para que nadie se jacte delante de Dios. Bueno, ahí nos está definiendo el apóstol, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que escuchar y leer la Biblia no son en sí suficientes para recordar lo que hemos recibido. Son disciplinas esenciales, irreemplazables y de mucho valor, pero necesitan complementarse con otras disciplinas. Mientras que escuchar y leer siembran las semillas de la Escritura en la tierra de nuestra alma, las otras disciplinas son el agua y el sol que Dios usa para producir el crecimiento y el fruto de parecernos a Cristo en nuestra vida. Así que continuemos con la primera disciplina de hoy: memorizar la palabra de Dios. Vamos a ver sus beneficios y métodos. Para muchos, memorizar significa una tortura de la Edad Media. Y el problema es que de alguna manera estamos recordando tal vez nuestras clases de colegio, donde nos hacían memorizar lugares geográficos, ríos, tiempos de verbos, fórmulas matemáticas, de física, de química, etc. Y todo esto nos parecía aburrido y, bueno, y tenía un valor limitado, ¿no? La nota. Pero, ¿qué hay si nos ofrecieran una recompensa por memorizar la palabra del Señor? Por ejemplo, una caja de chocolates. La cosa cambiaría, ¿no? Ahora pensamos que cualquier recompensa económica sería incomparable con el valor del tesoro de la palabra en nuestras mentes. Entonces, la motivación es algo muy importante, que nos demos cuenta del beneficio y el alcance de nuestro esfuerzo.
Miren cómo dice Moisés en Deuteronomio 6, 1 al 3, cuando les entrega la ley. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Esta porción de Deuteronomio 6 nos habla de que de escuchar los mandamientos, de guardarlos y transmitirlos a la próxima generación, y que todo eso trae un fruto a nuestras vidas y descendientes. Bueno, veamos otros beneficios. La memorización proporciona poder espiritual. Cuando memorizamos las escrituras en nuestra mente, estas están disponibles para que el Espíritu Santo pueda recordarnos cuando las necesitamos. Veamos algunos ejemplos. El Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un ejemplo de eso de la espada del Espíritu vemos en la vida del Señor, en Mateo 4, del 1 al 11, donde se nos narra cómo Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Podemos ver cómo Jesús tenía la palabra guardada en su corazón y cuán útil le fue para enfrentar al diablo. Jesús a cada tentación del diablo le respondía, escrito está, escrito está. Bueno, hay otros beneficios de la memorización. La memorización fortalece nuestra fe. Todos queremos que nuestra fe sea fortalecida y este beneficio lo vamos a alcanzar al memorizar las escrituras. Veamos los siguientes versos. Proverbios 22:17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios, para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. El proverbio nos habla de prestar atención a su palabra, realmente escucharle y guardarla. En otras palabras, memorizarla, que esté a flor de labios para que confiemos en el Señor, ¿no? Memorizar fortalece nuestra fe. Bueno, también la memorización nos prepara para evangelizar y aconsejar. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo brillante en Hechos 2:14 hasta el 40, donde se nos hace referencia del día de Pentecostés, donde se derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos y comienzan a hablar en diferentes lenguas, las maravillas de Dios. Y había gente en ese lugar de diferentes naciones y decían, wow, se maravillaban de oír cómo ellos hablaban en sus propios lenguajes de origen. Sin embargo, otros se burlaban diciendo que estaban borrachos. Y Pedro se pone en pie y a toda la gente reunida ya comienza a hacerles referencia a citas del Antiguo Testamento como Joel, como Salmos de David, que él había atesorado en su corazón, y les predica a Jesús el Cristo. Y en esa oportunidad 3,000 personas se convierten al Señor. Bueno, también cuando estamos conversando con hermanos en la iglesia,
podemos ver que el memorizar escrituras y guardarlas nos sirven para aconsejar a aquellos que están atravesando dificultades. ¿No? Podemos experimentar cómo el Espíritu Santo trae a nuestra memoria porciones de su palabra que dan aliento al cansado y consejo al necesitado. Otro beneficio, la memorización provee un medio para la guía de Dios. Así como la memorización nos ayuda a aconsejar a otros, también nos ayuda y aconseja a nosotros en nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar. Veamos algunos ejemplos. Salmo 119, 24 dice, también tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Filipenses 4, 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Efesios 4, 25 nos aconseja también. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4, 31 al 32 dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Bueno, también la memorización estimula la meditación. Uno de los beneficios de la memorización que a veces no valoramos es que nos provee una oportunidad para meditar en la palabra en cualquier momento y en cualquier lugar, o sea, donde estemos, ¿no? Recordemos esta cita de Deuteronomio 6, del 6 al 9. Moisés está hablando a las familias y les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ya sea que estemos haciendo los quehaceres de la casa o estemos camino al trabajo, en la fila del banco o de la tienda, podemos estar repitiendo en nuestra mente esos versículos memorizados. Pablo, en Efesios, llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Tenemos que procurar que esa espada esté bien afilada, ¿no? Y siempre con nosotros. Se cuenta que William Wilberforce, un político cristiano que peleó por años en el Congreso por la abolición de la esclavitud en Inglaterra, aprovechaba su caminata de su casa al Congreso memorizando el Salmo 119, que es el salmo más extenso, pues tiene 176 versículos. Dios le dio gracia a este hombre y logró eso. Y esa fue una victoria en el Señor. Tú puedes memorizar las escrituras también. La mayoría de las personas piensan que tienen mala memoria, pero como hemos visto, es una cuestión de motivación. Si podemos memorizar nuestro carnet de identidad, nuestro número de celular, algunas fechas importantes, entonces podemos memorizar la palabra. El autor cita a un hombre cuyo ejemplo es digno de imitar. Su nombre era Dawson Trotman. Él nació en 1906, vivió hasta 1956 y fue fundador de un grupo de evangelistas llamados Los Navegantes, que hizo un trabajo importante de discipulado en el ejército americano. Este hombre conducía un camión de una empresa maderera y mientras conducía
por la ciudad memorizaba un versículo cada día. Durante los primeros 3 años de su vida cristiana, memorizó sus primeros 1000 versículos, un promedio de 300 versículos por año. Si este hombre logró esa meta y beneficio con su ministerio a cientos de jóvenes cadetes, nosotros también podemos memorizar algunos versos, ¿verdad? Bueno, necesitamos hacernos un plan, o sea, hazte un plan. Existen muchos recursos de memorización bíblica, tanto impresos como digitales, que se puede conseguir por el internet. O sea, tú haces clic y pones memorización bíblica y vas a tener un montón de métodos. Pero tal vez tú prefieras seleccionar tus propios versículos relacionados a aspectos que el Señor está tratando en tu vida, ¿no? Por ejemplo, si tu fe está débil, memoriza versículos sobre la fe. Si hay alguna debilidad en tu vida, alguna área donde estás tropezando y cayendo permanentemente, pues memoriza versículos y trabaja en esa área en tu vida. El autor nos cita que hubo un hombre que le dijo a Dawson, si seguir su ejemplo de memorizar la escritura no lo volvería orgulloso. Y él le respondió, entonces haga que sus 10 primeros versos a memorizar sean sobre la humildad. Al margen del método que tú escojas a continuación, te cito algunos consejos que da el autor al respecto. 1. Escriba los versículos a memorizar. Escríbalos en una hoja de papel o en tu computador. Deja un espacio entre versículo y versículo. También puedes hacer fichas separadas de un versículo o un conjunto de versículos. Segundo aspecto, dibuja recordatorios gráficos. Esto hace que el versículo sea visualizado y pone activo el principio de una imagen vale más que 1000 palabras. Consiste en poner un dibujo a mano alzada que sintetice el versículo. Por ejemplo, si estamos memorizando Efesios 6, del 13 al 17, donde Pablo hace una metáfora sobre la armadura de Dios para el cristiano. Podemos hacer un soldado con su escudo, su lanza, ¿verdad? Con su espada. Entonces, bueno, también si estamos memorizando el Salmo 119, verso 11, tenemos donde dice, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿No es cierto? En el 9, pero acá dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Aquí podemos agarrar y decir, bueno, hacer un corazoncito y ahí adentro un librito, ¿verdad? Bueno, eso nos ayuda para poder memorizar. No necesitamos hacer dibujos artísticos así muy elaborados. Son para recordatorios nuestros, ¿verdad? Bueno, otra recomendación. Memoriza los versículos al pie de la letra. Esto es importante. El autor nos recomienda memorizar los versículos al pie de la letra. No nos conformemos con solo captar la idea o haber aprendido más o menos el versículo. Debemos memorizarlo palabra por palabra y también la cita bíblica. Esto nos permitirá que en el futuro el Espíritu Santo use esos versículos en nuestras vidas o para servir a otros también. Luego, otro aspecto, busca un método para rendir cuentas. Por nuestra tendencia a la pereza, la mayoría de nosotros necesitamos rendir cuentas, sobre todo en esta disciplina. Al respecto, buscamos una o más personas con quienes podamos reunirnos o reportar nuestros versos, nuestros logros. Eso nos va a ayudar y nos va a alentar. Otro aspecto, repasa y medita todos los días. Ningún principio de memorización de las escrituras es más importante que el método del repaso. Si el repaso
con el tiempo o sea, sin este repaso, con el tiempo el versículo o lo que hemos memorizado se perderá con el tiempo. Pero repasando nos va a tomar un pequeño tiempo, el tiempo que lo podamos repetir en voz alta. Entonces, a medida que vamos memorizando más versículos, bueno, vamos a necesitar más tiempo para repasar, pero tendremos muchos tesoros realmente guardados en nuestro corazón, ¿no? Hagamos rutinas en nuestro día. Por ejemplo, 5 minutos en nuestro tiempo devocional, repasando nuestros versículos, o cuando nos estamos duchando, o caminando, o disponiéndonos para dormir. Bueno, cada uno sabe qué momento es el más apropiado. El autor, a tiempo de finalizar esta parte, nos recuerda que memorizar las escrituras no es un fin en sí mismo, y esto es importante. La meta no es cuestión de cuántos versículos podemos aprender de memoria. La meta es la piedad, como en todas las disciplinas hemos estado hablando. La meta es memorizar la palabra de Dios para que pueda transformar nuestra mente y nuestra vida. Ese es el objetivo, ¿verdad? Un autor increíble se llama Jerry Bridges. Búsquenlo, lean los libros que encuentren de él. Nos cita de esta manera. Dice, no podemos buscar la santidad eficazmente si no almacenamos la palabra de Dios en nuestra mente. Donde el Espíritu Santo pueda utilizarla para transformarnos, ¿no? Así que, fíjense, ¿ya? Así que animémonos unos a otros en esta disciplina y ahora le pido al Señor que Él nos dé su gracia para poder hacerlo en los siguientes días. Que el Señor les bendiga.